Everyone and welcome. I am joined today by Hoy me acompaña Lukyanov, Fyodor Lukyanov, research profesor de investigación en la Escuela Superior de Economía, editor en jefe de la revista Rusia en Asuntos Globales y también director de investigación en el Club de Discusión Valdai. Muchos de ustedes lo conocen por sus entrevistas con el presidente Putin cada año en la reunión de Valdai. Estoy muy contento de hablar contigo hoy porque quería discutir cómo y por qué las relaciones entre Estados Unidos y Rusia parecen estar transformándose. De hecho, acabas de publicar un artículo titulado Putin y Trump inauguran una era de nueva diplomacia, y pondré un enlace a él en la descripción. Escribiste que lo que antes parecía imposible está sucediendo. Entonces, ¿qué está sucediendo y cómo podemos explicar esto? What is happening and how can we explain this? Thank you very much. Hello to everybody. Muchas gracias. Hola a todos. Saben, sí es cierto que hace 2 meses muy pocos de nosotros podíamos imaginar ese tipo de intensidad y profundidad en las conversaciones entre Moscú y Washington, porque de hecho olvidamos cómo puede ser durante muchos años, si no décadas. La diplomacia en realidad, en muchos niveles, pero en particular en el nivel entre Estados Unidos y Rusia, no significaba el proceso abierto de negociaciones, regateos, discusiones, intercambios de intereses, explicación de intereses mutuos y así sucesivamente, lo que conocíamos como diplomacia clásica en siglos anteriores en realidad. Eso ha sido olvidado o descartado. Has been forgotten or dismissed because in the so-called liberal Porque en el llamado orden internacional liberal, que se basaba en la suposición de que hay un lado que sabe cómo vivir y qué se debe hacer para lograr este modo de vida, no había espacio para la discusión ni para la negociación, por razones conceptuales muy simples. Realmente, si crees que sabes exactamente cómo debería ser todo, cómo debería funcionar todo y cuáles son los intereses de todas las demás partes, lo formulas. Entonces, el único contenido de la diplomacia podría no ser sobre cómo hacer compromisos mutuos o cómo abordar las demandas o intereses de la otra parte, sino todo lo contrario. La diplomacia se trataba de cuán rápido y bajo qué condiciones tal vez pequeñas la contraparte adoptaría la posición de Estados Unidos y Occidente. will take the position of the United States and the West. Again, for conceptual reasons. It's not about imperialism. It's about De nuevo, por razones conceptuales, no se trata de imperialismo, se trata de ideología. Porque si nosotros Occidente estamos del lado correcto de la historia, naturalmente no podemos estar negociando con el lado incorrecto de la historia. Así que esa es la cuestión. Si los países del lado incorrecto se darán cuenta de eso y pasarán al otro lado y luego aceptarán lo que decimos, o si insisten en sus demandas, entonces son estados equivocados, personas equivocadas, países equivocados, y tampoco hay negociación. Así que, perdón por este largo discurso, pero ahora la situación es diferente. Ahora el lado estadounidense, representado por Trump y su equipo, asume que la diplomacia se trata de negociaciones y acuerdos, lo cual no es garantía de éxito en absoluto, pero es un tipo de discusión completamente diferente. Esta es una discusión que acepta que la otra parte puede tener intereses y el derecho a defenderlos. interests and right to defend it. I think you're correct in terms of the ideology. Creo que tienes razón en términos de ideología. De hecho, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha argumentado durante casi 20 años, creo, que la diplomacia prácticamente terminó después de la Guerra Fría porque fue reemplazada por ultimátums y amenazas. Y esto se basó en gran medida en la ideología. Porque ¿por qué tendrías diplomacia, entendimiento mutuo y compromiso si hay un lado que tiene la solución? If there is one side that has the solution, so security, as we also recognize. Entonces la seguridad, como también reconocemos en la Academia Occidental, se redefinió más como entre un objeto y un sujeto, o entre el maestro y el estudiante. Entonces, ¿por qué el maestro haría un compromiso con el estudiante? Esto es casi una traición a los valores. Sabes, uno debería civilizar al otro lado. Esta era la idea básica, por muy arrogante que pueda sonar. Pero, ¿ves solo ideología aquí o es también lo que algunos llaman geopolítica dura? Porque cuando escucho a personas como Marco Rubio ahora,
o incluso hasta cierto punto. Bueno, Vance puede estar más del lado ideológico, pero Marco Rubio habla de un mundo multipolar en el que debe haber otras reglas en términos de cómo te relacionas con otras grandes potencias. ¿Ves este reconocimiento y la preocupación por Rusia y China acercándose demasiado como una variable clave también? Absolutely. Mark Rubio is not the guy Absolutamente. who, Marco Rubio no es el tipo que anteriormente pertenecía a este círculo ideológico de Trump. Así que lo recordamos muy bien por sus actividades anteriores como miembro del Congreso de los Estados Unidos, y solía ser bastante neoconservador. Así que ahora vemos que probablemente se dio cuenta de que un enfoque trumpiano podría llevar a los Estados Unidos a mejores resultados en el escenario mundial. Y sí, de hecho, por supuesto, es muy inusual escuchar del secretario de los Estados Unidos que el mundo se ha vuelto multipolar. Nunca lo habíamos escuchado antes. Es realmente una revolución. Sí, de hecho, creo que este equipo entiende que esta superhegemonía ha terminado. No significa que nieguen el derecho de los Estados Unidos a ser el país más poderoso e importante del mundo, pero el propósito es diferente. But the purpose is different because before them, after the Cold War, until Porque antes de ellos, después de la Guerra Fría, hasta hace poco, la hegemonía o liderazgo, como quieras llamarlo, sí significaba que los estadounidenses estaban creando el marco internacional y servían como vigilantes de cómo otros se adherían a este marco. Así que se trataba de la gobernanza global, en realidad. Trump lo niega completamente. No quiere que Estados Unidos sea un vigilante global, un guardián global de algo, cualquier cosa, lo que sea. Se trata del interés nacional, a veces de manera muy grosera, incluso brutalmente, primitivamente entendido, pero no se trata de ningún tipo de responsabilidad. Por supuesto, a veces puede parecer imperialismo clásico, imperialismo estadounidense. sometimes like a classical imperialism, American imperialism. The positive side of it is that El lado positivo de esto es que él ve a otras grandes potencias, no muchas, pero algunas, y cree que con esas grandes potencias debería haber una discusión seria, no necesariamente guerra. Es mucho mejor no tener guerra con ellas, sino tratar de lograr soluciones mutuamente aceptables, por supuesto, que servirían a los intereses estadounidenses en primer lugar. Pero aún así, volviendo a mi primer comentario, es un enfoque completamente diferente, que abre algún tipo de negociaciones, lo cual no era el caso antes. Y otra cosa que destacaría es lo que cambió. El lado estadounidense en realidad aceptó la posición o la propuesta que el lado ruso ha ofrecido durante mucho tiempo. offered since very long time. On the highest level, Putin said it many, many times. En el nivel más alto, Putin lo ha dicho muchas veces. Dijo que estamos listos para discutir cualquier cosa, incluidos los temas más difíciles como Ucrania, pero no podemos esperar que, por ejemplo, el tema ucraniano se resuelva por separado del resto. Así que primero necesitamos transformar profundamente la relación entre Rusia y Estados Unidos, la atmósfera y los enfoques. Luego, como parte de la gran reorganización de esta relación, el tema ucraniano se puede resolver mucho más fácilmente. Y ahora lo que vemos es que los estadounidenses básicamente aceptaron eso. Así que no hay discusión solo sobre Ucrania, hay discusión sobre relaciones más amplias, el ámbito de nuestra relación, incluyendo muchos temas. Noté con gran interés que en el comunicado estadounidense de la reciente llamada telefónica, el lado estadounidense enfatizó que discutieron sobre el Medio Oriente. El lado ruso no lo hizo. ¿Qué significa eso? Para mí significa algo muy interesante y muy nuevo. Para Trump, por defecto, el Medio Oriente es la máxima prioridad por muchas razones, principalmente por Israel, pero también por muchas otras razones. Ucrania es una prioridad menor que el Medio Oriente. Para Rusia, es lo contrario. El Medio Oriente es importante para Rusia, pero Ucrania es mucho más importante. Cuando puedes formular prioridades que divergen, pero tienen diferentes pesos en diferentes conjuntos, entonces tienes espacio para intercambios productivos, diría yo.
Bueno, esta reorganización es muy interesante, porque si observas las principales preocupaciones de seguridad de Rusia y cómo se identifican las fuentes de conflictos entre Occidente y Rusia durante los últimos más de 30 años, ha sido el fracaso en establecer una arquitectura de seguridad mutuamente aceptable después de la Guerra Fría. Nuevamente, al mover gradualmente a la OTAN y su infraestructura militar hacia el este, efectivamente revivió la lógica de suma cero de la Guerra Fría. Pero esto fue en gran medida destinado a facilitar la primacía global de Estados Unidos, en la cual basó su estrategia de seguridad. Y por supuesto, esto es lo que también nos llevó a la guerra en Ucrania, de manera bastante predecible. Pero dado que Estados Unidos está dispuesto a hacer estos grandes compromisos con Rusia, y nuevamente, no solo mirar a Ucrania por separado de esto, sino como parte de esta necesidad más amplia de reorganizar las relaciones, ¿dónde deja esto a la OTAN? Porque si escuchamos a Hegseth cuando dice que no se deben aceptar concesiones territoriales de la OTAN y ninguna garantía de seguridad, ¿cuál es el papel de la OTAN si no es la hegemonía colectiva y si no es solo una herramienta para debilitar a Rusia? ¿Ves que también se cuestiona el mismo fundamento de la OTAN aquí? Porque bueno, no he visto ningún comunicado de los estadounidenses, pero he visto al compañero de Trump, Elon Musk, acudir a Twitter, argumentando que, ya sabes, ¿por qué todavía tenemos la OTAN? Está desactualizada. Así que, no se debería especular o leer demasiado en esto, pero dado que hay esta gran reorganización, el principal punto conflictivo entre los estadounidenses y los rusos seguramente es la OTAN, como este instrumento de hegemonía. ¿No es así? Yes, absolutely. Sí, absolutamente. Probablemente sea la pregunta más interesante y significativa sobre la arquitectura de seguridad europea, porque después del fin de la Guerra Fría, la arquitectura de seguridad, lo simplificaré, pero si formulamos el núcleo mismo de la idea que prevaleció, era así. La OTAN es igual a seguridad. Cuanta más OTAN, más seguridad en Europa. Punto. Y por supuesto Rusia no estaba muy entusiasmada con eso desde el principio. Pero en la primera etapa, Rusia era demasiado débil para resistir. Luego, paso a paso, la insatisfacción rusa comenzó a crecer. Ahora nuevamente, paradójicamente, algunos estadounidenses, al menos algunos de ellos, están llegando a conclusiones que han sido formuladas por el lado ruso durante muchos años y muchas veces. En particular, lo que acabas de decir, ¿de qué se trata la OTAN ahora? Fue un instrumento muy eficiente de la Guerra Fría. La Guerra Fría terminó hace muchas décadas. The Cold War is over for many decades. The instrument which Russia at that time. El instrumento que Rusia, en ese momento la Unión Soviética, tenía, el Pacto de Varsovia, fue desmantelado inmediatamente. ¿Por qué la OTAN? Así que lo que escuchamos durante décadas después de 1990, después de la Carta de París para una nueva Europa, fue que la OTAN no se trataba tanto del aspecto militar. Se trataba de difundir la democracia, asegurar la estabilidad y así sucesivamente. Ahora volvemos a la idea inicial de la OTAN. Es una alianza militar, lo cual podría tener sentido. ¿Por qué no? Así que no discuto la realidad de la amenaza rusa a Europa, pero si los europeos creen que Rusia es una amenaza, entonces pueden hacerlo. Es su derecho percibir las cosas de esta manera. Pero entonces la pregunta es, sí, está bien, asumamos que Rusia está amenazando a Europa. ¿Por qué debería involucrarse Estados Unidos en eso? Rusia no está amenazando a Estados Unidos, excepto en el caso hipotético de una guerra nuclear. Y la guerra nuclear puede ser causada precisamente por la OTAN. Esa es la posición de varios estadounidenses. Supongo que incluso el presidente Trump podría tener una idea como esta. Entonces la siguiente pregunta lógica es, de acuerdo, tal vez los europeos deberían, si quieren una alianza militar original, necesitan crearla. ¿Por qué no? Como seguramente recuerdas, hubo una organización después de la Segunda Guerra Mundial llamada la Unión Europea Occidental. Es algo así como un prototipo de una estructura militar para los europeos. Bien, adelante.
But the problem is that Europeans are scared. Pero el problema es que los europeos están asustados. Los europeos están nerviosos. Los europeos quieren ser protegidos. Dicen que podemos hacerlo nosotros mismos. Repiten, de hecho, la famosa frase de Angela Merkel: podemos lograrlo. Pero no hay base, no hay recursos, no hay dinero, no hay capacidad militar, nada. Y no hay una gran disposición entre la población a invertir fuertemente en defensa contra Rusia. En algunos países sí, pero no sé. Dudo que la gente en Portugal o Irlanda o en algún otro lugar de Europa esté feliz de gastar la mayor parte de su dinero en defensa contra Rusia. Y entonces sí, llegamos a una pregunta muy conceptual. ¿Cuáles pueden ser las garantías para la seguridad europea? Nuevamente hablo de los europeos. No hablo ahora sobre Rusia porque Rusia hemos formulado nuestras necesidades muchas veces antes. Y hay dos maneras en realidad, la misma pregunta, el mismo dilema que para Ucrania. Una forma es estar militarizado y estar preparado para cualquier cosa y prepararse para la guerra con Rusia todo el tiempo. Muy bien. Otra forma es iniciar una discusión seria y profunda con Rusia sobre seguridad y luego llegar a alguna conclusión sobre cómo lograr esta seguridad para ambas partes. La llamada seguridad inclusiva o lo que era la seguridad indivisible, que se ha escrito en la Carta de París para una nueva Europa hace 35 años. La elección de los europeos es la primera manera, la anterior. Bien, entonces podemos esperar que Rusia haga lo mismo. Si nosotros, después de este conflicto, después del fin de esta guerra, debido a la represión ruso-estadounidense, llegamos a la situación en la que los europeos entenderán que necesitan intentar algo diferente a la militarización, creo que Rusia no estará en contra en absoluto. Porque para Rusia, dejo de lado todas esas ideas estúpidas de que a los rusos les encantaría marchar hacia París o hacia La Mancha y demás. Eso simplemente no se puede hacer. Incluso si Rusia quisiera hacerlo, es inalcanzable durante los próximos 100 años, más o menos. Y si queremos discutir problemas de seguridad reales, que sí existen, en Europa del Este, en Europa del Sur, en Europa del Norte, el área del Báltico, que no está lejos de ustedes, entonces verán que, como se ve en el ejemplo ruso-estadounidense, se puede hacer, pero deberían cambiar un poco la óptica. Sí. Bueno, sí, las amenazas generalmente se evalúan por intenciones y capacidades, y no, tienes razón. No veo en Rusia ni la intención ni la capacidad de marchar sobre París. Pero de nuevo, creo que hay un poco de pánico en Europa, y estoy de acuerdo con lo que dijiste. Creo que un problema clave del orden unipolar era que, bueno, generalmente los estados son maximizadores de seguridad. Es decir, solo expandes tu poder hasta que te detienen y luego encuentras un compromiso. De lo contrario, socavas tu seguridad. Pero en la unipolaridad, el poder es... Entonces, si maximizas el poder, maximizas la seguridad si piensas que el dominio es la fuente de seguridad. Pero supongo que este cambio es difícil, lo que me lleva a mi última pregunta. Bueno, puedes ver que los estadounidenses están demostrando ser muy pragmáticos, haciendo este gran cambio. Mi interpretación nuevamente es que se están ajustando a la multipolaridad. Pero en Europa, tengo la sensación de que la mentalidad de la Guerra Fría está muy arraigada. Está profundamente incrustada en el patrón cognitivo aquí. Entonces, ¿cómo se puede explicar esto? Es que los europeos no tienen las alternativas políticas que tiene Estados Unidos para cambiar de rumbo. ¿Sigue siendo la ideología o cómo tiene sentido esto? Porque gran parte del discurso que viene especialmente de Londres y París en estos días no corresponde realmente a la realidad. Como dijiste, quieren usar dinero que no tienen para construir armas que no se pueden construir en la próxima década. Todo para confrontar a Rusia, que es, nuevamente, la mayor potencia nuclear del mundo. Así que no está claro exactamente cómo están definiendo la derrota de Rusia. No les gusta la iniciativa de paz de Trump, pero no tienen otras alternativas aparte de que Ucrania se una a la OTAN y que Rusia pague compensaciones.
and Russia paying compensation. So it's very unrealistic. Entonces es muy poco realista, lo que resulta ser muy malo para Europa, porque esta expectativa poco realista hace que tanto Washington como Moscú excluyan a Europa. Y los europeos seguramente tienen interés en tener voz también. Entonces, ¿cómo explicas mucho de este comportamiento? ¿Por qué no podemos, quiero decir los europeos, ser más como los estadounidenses en esto? Why can't the Europeans, be more like the Americans on this? I think that the problem for Europeans. Sabes, creo que el problema para los europeos no es el problema, es la naturaleza diferente de este actor internacional. It's not a state. No es un Estado. Podemos ser muy negativos y críticos con cualquier Estado, ya sea Estados Unidos, Rusia, China, lo que sea. Pero los Estados pueden tomar decisiones e implementar decisiones. Pueden tomar decisiones equivocadas, sucede con bastante frecuencia, pero de todos modos es una decisión que se puede tomar, se puede corregir, se puede cancelar, cesar sucesivamente. En el caso de la Unión Europea, la OTAN, ese es un historia, es la ting. There's not a state. There is a collection of different entities. Some of them are Algunos de ellos solían ser grandes potencias, mientras que otros fueron víctimas de grandes potencias, incluidos aquellos que ahora están en esta comunidad. La unidad de esta unión no puede llegar al punto en que este grupo de países opere como un solo actor con un objetivo claro y la capacidad de tomar decisiones e implementarlas, incluso las equivocadas. Eso me lleva a la conclusión que podría estar equivocada porque he estado lejos de Europa durante bastante tiempo y no he tenido muchos contactos, pero mi conclusión sería que simplemente es imposible. But my conclusion would be that there is simply undoable. It's impossible to do what. Es imposible hacer lo que los líderes políticos en Londres, París, Berlín, Vilna y Varsovia afirman. Simplemente no es factible. Y si es así, y supongo que pronto se hará más visible para todos, entonces supongo que en caso de que Rusia y Estados Unidos lleguen a un acuerdo sobre Ucrania, y además sobre una nueva calidad de relación, los europeos no tendrán más opción que unirse, no a Rusia, sino al aliado estadounidense, al socio principal estadounidense, porque simplemente no tienen la capacidad de formular una política que en este caso esté en contra de Rusia como de Estados Unidos. Eso es importante, que Europa no puede ser neutral en esta nueva constelación si llega. Europa estará en contra de ambas partes, contra el aliado atlántico y contra el enemigo euroasiático. No veo ningún vigor moral interno para estar en esta posición. Por eso creo que en caso de un acuerdo, de nuevo un acuerdo no está garantizado, así que no sabemos qué pasará. También podría terminar muy mal, porque las grandes superpotencias pueden estar en desacuerdo. Y eso podría ser fatal. Pero en caso de que funcione, entonces para Europa no habrá alternativa más que apoyar a los estadounidenses e intentar adaptarse a sus políticas, pero también intentar tal vez lograr algunas concesiones de los estadounidenses para tener en cuenta su posición. Veremos. Hasta ahora en realidad no creo que muchas personas aquí en Rusia tomen en serio las declaraciones europeas. Pero hay personas, incluidos expertos muy destacados, que creen a diferencia de mí que el potencial de destrucción europeo es mayor de lo que pensamos y que los europeos deberían estar, por así decirlo, aún más aterrorizados para evitar que hagan algo que socave, por ejemplo, la relación ruso-estadounidense. No lo sé. Esa es otra discusión. Pero nuevamente, mi posición y mi punto de vista en este momento, no veo ni línea independiente para Europa disponible en el futuro previsible. Estoy de acuerdo. Y también creo que en un mundo multipolar, los intereses nacionales se vuelven aún más divergentes. Sin una ideología hegemónica liberal o el espantapájaros ruso en una guerra casi directa para impulsar la unidad, hay mucho espacio para la fragmentación. Pero de todos modos, ya he tomado suficiente de tu tiempo.
Anyways, I've already taken but, enough of your time, so any By final the way, comments? Yeah. just one thing. Por cierto, solo una cosa, mencionaste el interés nacional, y creo que es un detalle muy importante. Tienes toda la razón. Ese es un mundo donde los intereses nacionales dominarán. Podría ser bueno, podría ser muy malo. Conocemos periodos de la historia donde el interés nacional nos llevó a desastres. Pero de todos modos, esa es una nueva etapa. La Unión Europea no puede tener un interés nacional por defecto, y ese es el problema. Porque en un mundo donde los intereses nacionales definen todo, ¿cómo puede una estructura, una entidad así, que opera en contra de los intereses nacionales de los Estados miembros, sobrevivir? Esa es una pregunta muy interesante para mí. How it can survive? That's very interesting question for me. Fyodor Lukyanov, muchas gracias por tu tiempo. Time. Gracias.